Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Arrancamos con el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, que dice así: Pablo en Éfeso. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: No, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: Pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: La del bautismo de Juan. Pablo les dijo: El bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento, le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Versículo 5. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tiranno. Esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Versículo 11. Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les respondió, escuchá bien lo que les dijo: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. O sea, los hijos de este sacerdote decían: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, te ordeno que salgas. Y fíjate lo que le respondió el espíritu maligno, que él conocía a Jesús, que conocía a Pablo, pero ustedes, ¿quién los conoce? No estaban respaldados por el Señor. Y les dio una paliza. Hay que tener cuidado. Qué bueno sería eso, ¿no? Que las tinieblas digan: yo conozco quién sos vos también, además de Jesús, ¿no? Que digan: yo conozco quién sos vos. Es la autoridad que te da el Señor para poder liberar a los cautivos. Versículo 17. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Un tremendo respeto tenían los habitantes de Éfeso. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50.000 monedas de plata. Una inversión importante, ¿no? En el mal. Muchas veces invertimos en cosas que no edifican, sino que nos apartan del camino del Señor, o apartamos a otros del camino del Señor. Versículo 20. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén. Decía: después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Envió entonces a Macedonia a Timoteo y Erasto, que eran 2 de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Éfeso. Versículo 23. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino, o sea, del camino con mayúscula.
Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo: amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos, pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Estaban molestos porque se habían metido con su gran negocio, porque si bien acá está hablando de que atenta contra la divinidad de Diana, el fondo de todo esto es el negocio que se estaban perdiendo. Hay que saber leer entre líneas. Versículo 28. Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: «Grande es Diana de los Efesios». La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos se fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gayo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el que le rogaban que no se presentara en el teatro. Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. De entre la multitud, los judíos sacaron a empujones a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron durante casi 2 horas. Es increíble. Grande es Diana de los Efesios. Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo: varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra alguno, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación, y si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta. Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Llegamos hasta aquí. Sigue, se pone interesante este capítulo, y el que sigue ni te cuento. A toda costa querían frenar lo que Dios había levantado. Recordad también, ¿no?, cuando vimos lo de Egipto, cómo el Señor de alguna forma siempre termina sacudiendo, ¿no?, a esos dioses de barro, esos dioses construidos por mano humana. Los hace tambalear. Bueno, llegamos hasta acá. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.